Buenos días, bienvenidos nuevamente a su programa Sensontlatoa, Voces Infinitas, Voces de la Comunidad, un programa de culturas populares Morelos, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Morelos, la Facultad de Estudios Sociales de Misco, y que se proyecta a través de la Casa de los Pueblos de México y el mundo. Estamos muy emocionados e impresionados porque es la primera vez que nuestro programa cruza el océano y estamos hasta Taiwán. Y dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. Y hemos iniciado precisamente con esta imagen de estos prismas que iluminan la noche en las cercanías del río, del otro lado del océano, que es escultura de Lau Rivera, artista mexicana en Taiwán, que ha tenido un despegue y una carrera que va creciendo de manera vertiginosa, de manera impresionante, lejos de nuestra tierra, pero que lleva la raíz también de esta tierra que es México. Lua Rivera crea arte para borrar los límites de las disciplinas, interactuando libremente entre ellas, permitiendo que la exhibición trascienda los muros de la galería. Lua basa su trabajo artístico en procesos como la anidación, el crecimiento y la adaptación de los organismos. Como artista visual, se distingue entre su continua búsqueda y uso de recursos multidisciplinarios, la intervención, el collage, la fotografía y los textiles. Aquí en México, pues sí fui de las afortunadas que pudo ver la obra de Lua en el Centro Morelense de las Artes, de donde ella es egresada. Y son mundos fantásticos, ¿no? Es un mundo mágico, creado dentro de otro mundo mágico, a ver qué son los bosques, los árboles, también los espacios cerrados que transforma totalmente desde su visión y expresión artística. Dan ganas de ser una hada, de ser un duende, de ser un chaneque y habitar estos mundos, de ser una araña y colgarse en estos maravillosos nidos, que puede hacerse, porque es un arte que puede tocarse, que puede vivenciarse, que puedes palpar, ¿no? En ese sentido, que no te aleja de la obra del artista, que no solo es mirada, sino es tacto, es espíritu. ¿Qué te parece que Lua, Fernando, y en Taiwán? Yo no tengo mucha idea de Taiwán, o sea, sí veo series y es tan alejado de aquí, me hace tan distante. Son 13 horas de distancia y Lua está ya en la noche. Muchísimas gracias, Lua, por estarnos desvelándote. Totalmente. En 200 años. Aquí solo en Morelos tenemos solo dos edificios parecidos, ¿no? Lo que ahora es Unilla, que pues fue importada de Tailandia completamente, el edificio central,
Y luego otra construcción que hicieron, recordarás, donde termina la subida al centro comercial y empieza la calle de Madero, y tienes un edificio en la parte de arriba que tiene un tipo de techo como ese. Fuera de eso, no recuerdo ningún otro similar a esta parte histórica que nos mencionas, ¿no? Ahí de... Y bueno, pues qué maravilla que una joven talentosa, y digo joven porque yo me acuerdo cuando te encontraba ahí en la UPN, y cosas que siempre dejaba cosas de su trabajo en su escritorio. Y entonces, por regla general, yo la veía muy poco, pero cuando iba, me las mostraba esta Katy, ¿te acuerdas, no? De ella. Entonces, bueno, eh, siempre me presumía lo que estaba haciendo Lua en ese momento y dónde estabas exponiendo. Sí, es difícil separar la vida creativa de lo laboral en general. Yo creo que las ideas llegan todo el tiempo, ¿no? Entonces uno tiene preparada la tarea y luego lo que viene, los pendientes, todo revuelto. Así es. ¿Y cómo te sientes allí en Taiwán? Bien, ya me estoy adaptando poco a poco. El idioma yo creo que es lo más difícil, pero la cultura hasta eso es similar a la mexicana en ciertos aspectos. Entonces ahí voy. Yo creo que porque también vine hace 3 años de visita y tuve un grupo de amigos que eran los que dirigían la residencia, que me introdujeron a la cultura bien bonito, ¿no? O sea, poco a poco visitamos festivales tradicionales, internacionales, de arte y de cultura tradicional aquí, y me iban explicando la religión, las creencias. Entonces fue bastante lindo porque fue muy orgánico. Ajá. Bueno, así como dices de lo difícil del idioma, y parece que la escritura tradicional es todavía infinitamente más difícil, ¿no? Totalmente. Sí, 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 sí. Norma, no sé si tú quieres comentar algo. Sí, o sea, Lua, ¿cuáles son tus principios? ¿De dónde viene esta concepción de la anidación en tu arte? En un principio es porque, bueno, uno como artista siempre hay un tema o dos, o mundos como ecosistemas de ideas que siempre están presentes. Y uno de ellos siempre ha sido el tejer, crear espacios como hábitats, también como nidos, como refugios. Es algo que a mí siempre me ha gustado. Al mismo tiempo, desde chiquita siempre me gustó armar, eh, pues como refugios, campamentos, con diferentes materiales, ¿no? Y es un tema muy flexible porque el nido puede abarcar desde el nido real del ave hasta el nido conceptual, que puede ser el pasado, la casa, el de dónde vengo, y siempre puede tener una perspectiva diferente, porque el nido de cada quien es distinto en la imaginación. Entonces, yo escogí el nido porque es un tema muy flexible, justo porque se puede abordar desde distintas perspectivas y me dio suficiente material para trabajarlo en distintas maneras, ¿no? Desde la memoria, desde el nido en el futuro, desde lo personal, desde lo apropiado, desde experiencias de otras personas y narrativas que me contaron a mí y que después se transformaron en como poesía visual, digamos. Ujú. Sí, porque además la variedad de lo que presentas es realmente notable, ¿no? Recuerdo hasta una exposición de calcetines, que, pues, Sí, que bueno, todo esperas menos encontrarte esto y además que te da una sensación, digamos, eran calcetines, pero ya no eran calcetines, ¿no? Era sí, una es belleza. raro, se transforma en algo vivo. Esa Así pieza es. se convierte
como en otro individuo. Sí, yo iba con varias personas y le daban vueltas y se quedaban viendo. Y entonces surgían comentarios, algunos de ellos hasta chistosos en términos de que lo hacían en serio, pero era el desconcierto completo, ¿no? Mm, Y entonces eso creo que es muy bueno e interesante porque impacta la conciencia de las personas y los obliga a buscar caminos que pues no se imaginaban ellos que tendrían que explorar, ¿no? Bueno, ¿cómo es mm. posible que estén ahí? ¿Y por qué? ¿Y qué significa? Y siempre la pregunta, ¿y qué significa? ¿Qué quiso decir? Pues lo que tú te lleves. No, no creo que Sí, vaya. cuando a mí me preguntan, ¿qué significa tu trabajo? Es muy difícil de explicar porque lo que realmente queremos es que se creen preguntas Así. en la persona que le está viendo la pieza, porque cada perspectiva es distinta y uno lo interpreta de una manera, pero al mismo tiempo crea nuevas posibilidades para la pieza, ¿no? El punto no es decir esto es, sino más bien hacer que la gente pregunte, ¿qué es esto para mí? Y que Sí. entonces las ideas y esos conceptos que vienen detrás te hagan eh, apropiarte del concepto de la obra de alguna manera, ¿no? Y procesar ideas que estaban ahí asentadas, pero que al mismo tiempo te incomodan, ¿no? Porque sí son, el arte contemporáneo siempre, además de ser bonito, incomoda de alguna manera. Sí, 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 sí. O le surgen preguntas que una compañera que iba ahí voltea y me pregunta, bueno, muchos son nuevos, pero ¿los usados los habrá lavado? Y yo, Sí, pues yo me supongo que sí, pero no sí. sabía. O sea, yo nunca me hubiera preguntado si lo habían lavado o no, ¿no? Pero para ella era algo de importancia y como tú dices, cada quien encuentra así de manera fractal, pues diferentes incógnitas sobre lo que está viendo, ¿no? Y eso te quería comentar también, preguntar, bueno, por ejemplo, estos prismas en un barrio, como me dices, histórico, tradicional. Información del lugar donde se va a instalar, que sería la isla. Este estado, que es una isla entera, ¿no? Sí. Está en la frontera con como barrios históricos como este, ¿no? Que es donde viven todos los abuelos. En barrios así tú no quedar en ese espacio en específico. Y Ujú. por ejemplo, los cristales es una cosa bien tradicional, tanto para los indígenas prehispánicos en México como para la cultura china. Entonces, yo quería tener algo, un diálogo en común, un diálogo en el que pudiéramos hablar de, uno, la naturaleza, que siempre está presente en mi trabajo, los procesos que tienen un significado cultural. Entonces, yo creé estos cristales aquí justo porque hay mucha presión política y social entre la frontera de China y Taiwán, próximos al exterior de la Tierra, que es donde nosotros los encontramos cuando excavamos. Otro factor muy importante es el agua en este proceso, que es la que trae los minerales. Y por eso es que es importante en esta isla, porque está rodeada de agua, está rodeada de manglares, está rodeada de ríos y está en la frontera donde lo único que divide China y Taiwán es el agua. Llega, ahora sí como dicen, hasta la esquina de Taiwán, la última islita, ¿no? Mm. Porque bueno, pues Japón tiene más de 3.000 kilómetros. Política y de milicia de Japón en Taiwán. Hay buenos términos. A las visas no hay problema, hay un buen flujo de población, ¿no? De un país a otro. Muchas veces pierden su vida cuando regresan. Sí, sí, sí. Y la Sí, distancia es pequeña, la distancia geográfica, pero la distancia cotidiana en Taiwán, muy diferentes a las que tenemos los mexicanos, manos largas, gritones y desordenados, y desobedientes, y etcétera, etcétera, ¿no? sí, pues aquí sí darle el asiento a la viejita o al viejito.
desde que entra el viejito ya hay 3 personas que lo están viendo y lo están decidiendo quién de ellos le va a dar su lugar, ¿no? Entonces, eso es algo que aprecio mucho y también que hay voluntarios, por ejemplo, en los hospitales para ayudar a la gente mayor, para ayudar a la gente que anda desorientada, que no sabe cómo encontrar su módulo. Y ese ánimo de ayudar es bien contagioso. Son bien amables en ese sentido. Obviamente también he encontrado gente que es escandalosa y que se sale de la fila y todo, pero no es la mayoría y son pocos. Yo creo que la mayoría siempre quiere ayudar al prójimo de alguna Ujú. manera. Eso es algo muy lindo que he notado. De ahí en fuera, no, no he visto muchas diferencias. No lo he notado. Ándale. Creo que la parte de delincuencia también es prácticamente muy baja, ¿no? Eh, Sí, pero también es por eso de que la gente le gusta ayudar, ¿no? Entonces, Sí, si tuvieses algún problema en un principio, siempre hay alguien o más de una persona que va a intervenir, luego, antes de que se ponga caliente la situación, ¿no? ajá, Entonces, así como que llegan varias señoras o 3 señores y entre todos resolvemos el problema y esa es la actitud, ¿no? A mí me pasó, me dijeron que eso nunca pasa, pero a mí me pasó. Iba saliendo del metro y vi una pareja joven, más joven que yo, por eso les digo pareja joven, y el chico estaba agrediendo verbalmente a la chica y en un momento le metió un sopetón, ¿no? Y yo, desde que vi que lo estaba agrediendo verbalmente, ya tenía la antena prendida. Dije, este güey le va a pegar, ¿no? Entonces, ya al momento en que le espalda y le brinqué encima y le dije, a ver qué está ella, o si quieres pegarle otra vez, me entendió. Y obviamente así no, con el puño en la cara. Y más bien lo sentaron a él, platicaron con él, y la chica llorando, así, ¿no? Y todo el relajo se resolvió sin necesidad de violencia. El chico pidió disculpas y se fue. Obviamente son pareja, pero la chica va a tener que pensar al respecto. Pero, o sea, a mí me dijeron que esto es muy difícil que suceda en mi generación para abajo, pero sí. a veces pasa. Y que sí era muy normal, muy normalizado para las generaciones adultas, ¿no? Como los mayores de 50 años, todos tenían esta cultura de la violencia a la mujer, pero que a un punto se fue disolviendo en la sociedad justo porque dejaron de tolerarlo las nuevas generaciones. Sí. Y ahora es muy difícil verlo, pero me sorprende cómo es que cambió en 2 generaciones de intermedio, se redujo esa violencia en un 90%. No, qué maravilla que sucedió eso, ¿no? Quizás, pues toda esta parte de la urbanización, porque creo que Taiwán es una isla muy urbanizada en términos de que las ciudades son grandes, la densidad Mm, de población, no en toda la isla, pero hay áreas muy, muy congestionadas, ¿no? ujú. Definitivamente donde vivo es la hora pico, es como el DF hora pico. Y eso es mucho decir, porque, bueno, ahora con Sí. la pandemia aquí ha estado bastante controlado esa parte, pero como ya suponemos que está pasando la tercera ola, entonces ya vuelves a ver el metro como era la costumbre, los Como, embotellamientos, igual que etcétera, ¿no? siempre. Sí, lo que es ya la costumbre. ¿Y qué tanto saben de México la gente común en Taiwán? ¿Saben que Pues existe? preguntando a mis amigos y a la gente que voy topando, porque siempre que conozco a alguien me dicen, es la primera vez que conozco un mexicano en persona. Entonces, digo que ahora, de mucho gusto. Felicidades. Sí, Primer pues sí. mexicano. Y luego les pregunto qué saben de México, ¿no? Y creo que lo más popular de todo es la comida
porque son fans de la comida mexicana, son fans de la salsa, de los tacos. eh, Culturalmente hablando, yo creo que lo más popular es Frida Kahlo, gracias a Dios, porque no conocen a Diego Rivera. No, es cierto. Cuando pregunto qué saben, yo, Frida Kahlo, órale, pues, ¿conoces a Diego Rivera? ¿Quién es ese güey? Y yo así, bueno, Un gordo que parecía totalmente sapo, distinto. decía Frida que era su sapo. Sí, sí, es muy curioso que sucede esto aquí. Yo creo que tiene que ver mucho por las películas y por la publicidad o la promoción de la imagen de Frida en estos últimos años. Ha impregnado mucho y a la gente le gusta mucho. Últimamente también por la película de Disney de Coco, me han preguntado mucho sobre el Día de Muertos, por ejemplo, así, pero un montón. Sí. ¿Ya has pensado en hacer alguna obra en relación o inspirada en Día de Muertos, lo que se hace por acá? Sí, pero sigo esperando el momento en el que el lugar o la curaduría del festival o del museo venga a convenirme con esta situación donde pueda expresar esa parte de mi cultura. Pero normalmente siempre es primero ver el perfil del festival o el perfil del área, de la gente que vive ahí y ver cómo conectar con ellos, ¿no? Porque siempre el arte in situ requiere esa investigación. O sea, a veces también cuando trabajo fuera del país, y si trabajo en un país que tiene vínculos con México, relación con México, entonces sí podría proponerla, ¿no? Si se acerca a las fechas o si tiene que ver. Pero no quiero que se malentienda nuestra cultura y una tradición que es tan antigua. eh, no sé, no sabría todavía cómo trabajarla para que fuese serio, pero al mismo tiempo trabajando en el arte contemporáneo es difícil. Muy Es un tema difícil. complicado. Estoy totalmente de acuerdo No contigo. quiero que se malinterprete, por ejemplo, o que se vuelva un producto como Coco. Sí, 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 sí. Sí, que Coco es, bueno, se ha convertido en algo muy tremendo. Mi nieto nació y vive fuera del país y cuando viene aquí, siempre anda buscando a Coco en cuanto a iglesia se le aparece. Entra y grita Coco. Sí. Tiene 4 años, 5, ¿no? Entonces, a mí me asombraba y además canta Bésame mucho, Ujú, precisamente porque Coco la canta, ¿no? ujú. Entonces dije yo, bueno, el impacto que tienen estos productos mediáticos, pues es impresionante. Y era más bien provocadora porque pues relacionar el Día de Muertos con el arte contemporáneo sí es un asunto complicado y delicado, tal y como tú Ujú. lo estás manifestando. Ahí, y podemos, yo creo que también pasar algunas, Jenny, no sé, tenemos algunas imágenes que nos hiciste el favor de compartir, Lua. Eh, ¿Podremos pasarlas, Jenny? Ya, creo que anda en eso. De todas maneras, bueno, mira, si nos puedes hacer comentarios si tú así lo deseas, Lua. Ujú. Ah, este es un huracán, Todos, de ¿no? hecho. No tan rápido, Ujú. Jenny, por favor. Esto es en Japón. En este festival nos dieron mucha libertad de trabajar los temas y en las áreas en las que queríamos trabajar. La flexibilidad de cada proyecto depende también de su curador, de los promotores y de la estructura cultural que hay detrás, ¿no? Em, Luan, ¿Mm? Luan, ¿Ok? tú estás hablando. Sí. ¿Quieras tú de sus niditos de amor?
¿Te están hablando, Lua? No, estoy viendo cuál es la pieza que se está viendo para poderte explicar Ah, muy bien. más de ella. Eh, por ejemplo, Ahora, muchos son de una laboriosidad hay impresionante. veces en La, que el las imágenes van rápido porque están directamente de tu página, Lua. te da libertad total o el espacio te da libertad total de expresión y de escoger el tema que se va a trabajar. Sí. Y hay veces en que y ¿qué más te puedo contar? Más bien pregúntame. No sé de qué contarte. Las imágenes, Lua, que vimos, ¿tú tejes los objetos personalmente? Sí, todo Sí, está hecho a mano. así es. Porque algunas, bueno, deben de llevar horas innumerables, me imagino, ¿no? Normalmente un mes. Mira, los famosos calcetines de los que hablábamos. Normalmente me doy un mes entero de producción para cada obra. Ajá, En un principio trabajaba sola, como en esta pieza, sí. y después, bueno, ahora que ya estoy trabajando en proyectos más grandes y con financiamientos más grandes, ahora puedo pagar asistentes. Entonces, trabajamos más o menos 20 a 25 días de producción con el equipo y después son 5 días a 10 días de instalación en el lugar con el mismo equipo. Mi equipo es de 3 personas o 5 personas, dependiendo del tamaño de la instalación. ¿Y las vas guardando? ¿Tienes bodega? ¿Dónde? Porque uno de los grandes problemas siempre cuando me ha tocado estar cercano a la dirección de museos y estas cosas, siempre es la parte de, muy bien, termina la instalación y ahora, ¿qué hago con todo esto, no? ¿Cómo lo puedo preservar y poderlo utilizar posteriormente en otro lugar? Uh-huh. Sí, es un tema. En un principio la obra la hacía para mí y era como una investigación personal y se quedaba en la bodega de mi casa, pero ya uno que empieza a trabajar por comisión, la obra que te están pagando, te la están pagando completa, ¿no? Entonces, una vez que está terminada, pertenece a la persona que te contrató Uh-huh. y todo eso se firma en el contrato. Cuando la obra está terminada, obviamente los derechos de autor sí son tuyos, los derechos de creatividad y de la idea es tuya, pero la obra finalmente ha sido pagada y financiada y ahora le pertenece a cierta persona o cierto festival o cierto estado o gobierno. Todo depende de qué tipo de comisión sea, ¿no? Entonces, la mayoría de las obras, las nuevas, no me he quedado ninguna porque todas, o sea, fueron comisionadas. Sí. Bueno, luego vamos a tener que andar como mencionabas a Diego Rivera, buscando sus obras en diferentes lugares que están Sí. en las bodegas de los museos, de las compañías, etcétera, ¿no? De hecho, una galería me contactó apenas y me preguntaron que si era posible que sí, que hiciéramos una exhibición juntos en su galería, pero justo yo tenía el problema de que mi obra ya no es mía precisamente, sino que tendría que estar preguntándole a las personas a las que se las vendí, que si me la prestan para esa exhibición, y la cesión de derechos también sería un rollo, entonces tuve que pedirles un año de intermedio para que me den tiempo para producir una obra para ellos específicamente, ¿no? Sí.
justamente esa obra la estoy instalando hoy. Ah, mira, sí. Y nosotros aquí desvelándote, ya ves. No, no hay problema, ya acabamos. De Oye, hecho, me encanta este tipo cangrejo. Eh, sí, Está padrísimo. Ahí Y ahí donde están esos nidos. Sí, 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 sí. Bueno, también. estos son de la primera vez que vine a Taiwán. Ah, mira. Fue hace 2017 y fue una colaboración con un centro de reciclado. El centro de reciclado colabora con las fábricas que hacen todo aquí en Taiwán, lo que tiene que ver con textiles, decoración y plásticos. Y Sí, estas fábricas tienen desechos que son nuevos, pero que no los pueden vender porque son desechos para ellos. sí, Entonces, este centro de reciclaje junta todos los materiales y ofrece talleres y exposiciones sobre arts and crafts para enseñarle a los niños y a cualquiera que quiera ir a aprender alguna técnica, tengan materiales disponibles gratis para trabajar. Entonces el centro nos contactó a Francis Solano y a mí, es una artista de Filipinas que también trabaja con basura y con reciclaje, porque en Filipinas hay un problema muy grande de basura, y sobre todo plásticos. sí. Entonces Francis, que es ropa y accesorios de moda con basura, ¿no? Yo hago mis nidos, pero al mismo modo tenemos como técnicas similares, ¿no? Y estuvimos trabajando al mismo tiempo durante la residencia, compartiendo el estudio, compartiendo técnicas, y fue muy lindo trabajar junto a él, porque pues teníamos como las mismas preocupaciones, ¿no? Sobre los mismos materiales. Norma, Izquierdo dice que es tu fan y te manda saludos desde acá en México. Saludos también. Ahí extraño a Miguel. Los compas de México. Eso sí, ya no tengo tiempo para el cotorreo. sí, Trabajar por proyecto está bien brutal. Y yo pensé que el trabajo de la oficina, de la universidad era rudo, pero la ajá. verdad no, ¿ah? Ahora ya no tengo fin de semana. No, y más si estás de un proyecto tras otro, debe de ser no solo extenuante, sino también de angustia, ¿no? De que tienes términos mortales para terminar. Entonces, Sí, sí, pero uno bien, si se organiza bien, o sea, no tendría por qué haber estrés en ninguna etapa del proyecto. O sea, sí, tienes suficiente tiempo para planear, para ejecutar, eh, para terminarlo, fotografiarlo, promoverlo, o sea, todo va a un buen flow. Sí he estado en festivales que tienen una organización que, que estresa, porque no están bien preparados para el rigor o porque los tiempos de producción y de instalación no están bien pensados o la logística no está bien pensada, pero todo depende también del equipo con quien se trabaja. Si hay una persona que es conflictiva en el equipo, pues sí va a crear el estrés a todo el mundo, ¿no? Pero si todos tienen una actitud positiva de solucionar las cosas al momento, de hablar los problemas en lugar de enojarse, es muy bueno, es muy saludable. Es la manera en que uno puede hacer grandes proyectos en equipo y sí, crecer. sí, sí, sí. Bueno, tú has crecido de una manera impresionante en muy poco tiempo, realmente. Y mis felicitaciones y aplaudo y además, pues, ahora sí que la creatividad desbordada y permanente, pero como decía una de las cosas que colgamos en la página de los pueblos, bueno, la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando porque si no, no fructifica, ¿no? Entonces, Sí,
Y lo que yo he visto a lo largo del tiempo cuando estabas por acá es de, pues, una disciplina de trabajo muy, muy notable, ¿no? Ahí. Norma, si quieres tú comentar. Yo estoy fascinada viendo todas estas propuestas creativas de Lua, ¿no? Es que sí me invitan a viajar y sumergirme en ellas. También estoy viendo los contrastes entre estas fotografías que pasa, donde están todos los edificios, ¿no? El contraste con las casas antiguas de Taiwán. ¿Cómo ha sido para ti este cambio de cultura? ¿Cómo te enfrentas al idioma? ¿Cómo te enfrentas a lo cotidiano? De alguna manera es un rompimiento también, porque pues es muy distinto la forma de vivir allá o acá. Y también sientes ser un artista tan reconocido del otro lado del océano. ¿Cuál es la diferencia de crear arte en México o de crear arte allá? Uy, es que son dos cosas diferentes. A ver, primero con la cultural de uno, yo creo que uno aprende la cultura siendo como una esponja, como que uno se vuelve sutil en el paisaje. Yo creo que lo principal es que se escuche y se vea y se analice cómo se comporta la gente del nuevo medio ambiente, ¿no? Aprender en lugar de imponer la cultura de uno. Siempre escuchar primero y comentar después, siendo suave y neutro. En un principio no quieres conflicto, quieres entender todo lo mejor posible, ¿no? Entonces es como cuando uno visita las comunidades indígenas, de hecho muy parecido, ¿no? Llegas y no puedes imponer tu cultura y tu viaje luego, ¿no? De ciudad. Tienes que abrazar la cultura donde llegas primero, ser muy sutil, ser muy amoroso y después ver los puntos en los que coincidimos, ¿no? Y empezar el diálogo desde esas coincidencias para que sea enriquecedor para ambas partes, ¿no? Cuando yo hablo con gente nueva aquí, normalmente lo hago en inglés, pero también cuando ellos me explican el lenguaje, como el significado de ciertas palabras, es toda una cosmovisión, o sea, hay palabras que, por ejemplo, puede ser o referirse a lo mismo como a la luz, pero el concepto detrás, o las piedras, o las plantas, o la puerta, la casa, ¿no? Que culturalmente conllevan otros trasfondos, ¿no? O sea, la casa tiene un significado cultural distinto en México que en chino, porque la cultura es distinta, el agua igual, ¿no? Por ejemplo, aquí el dinero tiene una connotación distinta. El dinero es como el agua, o es más similar al agua que a un sistema. Y si deja de fluir, se estanca y se pudre. Entonces la gente entiende culturalmente que si tienes dinero, no lo puedes guardar. Lo tienes que usar para invertir, para que fluya como el agua. Entonces, si no, se te pudre y se te echa a perder. Y eso es algo que yo, por ejemplo, no entendía hasta que entendí la visión y la tradición del dinero, que es súper antigua en China, ¿no? Como estas ideas culturales que son distintas. ¿Qué más? Me preguntaste la diferencia de producir en México y aquí. La diferencia, por ejemplo, es que en México para mí era muy fácil encontrar los materiales y las fábricas, ya lo tenía todo ubicado, ¿no? Como puedo colaborar con estos artesanos, puedo colaborar con estos productores, pero aquí todo es nuevo, ¿no? Y me toma tiempo encontrar, me toma tiempo traducir, tengo que pedirle ayuda a amigos para que
me consigan una fábrica, para que me consigan un tornillo, ¿no? Por ejemplo, o el metal adecuado. Sí, 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 sí. Ujú. Aquí estamos encantados oyéndote, por eso ves que nos quedamos, pero... Ay, Dios. Sí, pues cosas que son tan sencillas en México como de resolver. Aquí es todo un ritual, ¿no? O sea, para mí al menos. Para la gente que me ayuda es fácil, pero para mí sí es como, tengo que conseguir esto. Decían unos amigos que venían a México de otros países y me hacían el tipo de preguntas como las que tú estás manifestando. Les decía yo, no, pues hay que hacer eso. Y ellos decían, es que tú conoces las fronteras imaginarias que tienen. Nosotros no, entonces da hasta miedo, pues, preguntar, solicitar, hacer un trámite, un esto, un aquello. Porque, bueno, siempre eso te obliga a conocer el tipo de actitud, de acción que tienes que implementar para conseguir lo que deseas, ¿no? Y es algo que estás, pues, también manifestando ahí en estas cuestiones. Con el tiempo lo vas adquiriendo, pero en el Inter es difícil, ¿no? Ahí de... Mm. Sí, ya voy armando, por ejemplo, un catálogo de proveedores, de dónde conseguir la madera, dónde conseguir el metal. Cada cosa nueva que descubro que me funciona, le tomo una foto al nombre, al material, ¿no? Es, es como aprender todo de nuevo con los materiales. Sí, 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 sí. Hay un punto muy bueno y es que aquí encontré una fábrica que produce tela, porque yo utilizo muchísima tela, ¿no? Y en México la tela, por ejemplo, es barata comparada con la producción aquí y es más fácil de conseguir para mí la tela en México en un principio, pero últimamente me puso una amiga en contacto con una fábrica que hace tela para Adidas, para Nike, para los zapatos, para las mochilas. Y esta empresa me ha donado tela para producción, que para ellos es desecho, es out of stock, que son pues, rollos de tela que no pueden vender porque son los últimos descontinuados. Y, por ejemplo, esto me ha ayudado muchísimo porque la tela es carísima, ¿no? Y ahora tengo material gratuito que puedo usar, que además estoy reciclando, porque si no ellos tendrían que pagar por tirarlo a la basura, por ser procesado como basura, ya sea que lo tengan que quemar, que lo tengan que compostar o que lo tengan que reusar o reciclar de alguna manera, ¿no? Es más barato para ellos donármelo y que yo lo use para mi producción y de esa manera nos promovemos ambos, ¿no? Entonces, y el chico que dirige la empresa tiene 33 años y tiene este proyecto de cero residuos, de promover una cultura de cero residuos en la industria. Entonces, no es el único con su fábrica, sino que tiene un grupo de amigos y juntos promueven esta visión de la economía circular, en la que la intención es que en un futuro los mismos materiales que ellos producen como residuos se vuelva otra vez a convertir en materia prima y que no haya desecho alguno, ¿no? Mientras tanto, siempre hay la intención de buscar una colaboración en la que los residuos que se generan en la industria se puedan usar para la producción cultural. Entonces, no es solamente para mí como artista, sino para cualquiera que quiera usarlo. Sí. Por ejemplo, muchos artesanos van a su fábrica y checan en la parcela donde él tiene los desechos, que están, es que no me gusta decirle desechos, pero porque son nuevos, o sea, En realmente inglés vas y es usan como ir a surplus. Parisina. O sea, Uh-huh. la parte que ellos llaman surplus, se quiere decir, terminó tu producción y quedó una parte. Uh-huh. Y esa, pues, puede tener otros usos, pero son nuevos, como tú dices. Quizás Uh-huh. el único defecto que tienen es que le arrancan la etiqueta, ¿no? En el Sí, caso de Estados Unidos. justamente.
Ajá, y no te dicen a qué marca se le vendió ese producto, pero ellos ya, por ejemplo, ya descontinuaron los tenis que estaban haciendo con esa tela, porque sí. ya pasó de moda. Y la moda pasa súper rápido, ¿no? Entonces sí tienen mucho desecho, pero justo por la manera en que la industria de la moda vende sus productos, ellos no pueden hacer nada porque a ellos les son un intermedio, son la parte de producción de tela solamente, no del producto final, ¿no? Entonces Ujú. ellos tienen pedidos y de repente la fábrica que pide la tela ya descontinúa el producto porque la gente ya no lo quiere comprar. Sí, saturaron la oferta, digamos. Y somos los consumidores. Sí, y es culpa de... Hay que también entender la manera en que... Ya. Sí, ahí nos jugó una malita pasada el internet, Dua, pero sí entendimos el mensaje final que dijiste. Oye, pregunta, ¿y circulas tú por las partes rurales de la isla y algunas otras adyacentes? Vi que, como mencionabas, tuviste exposiciones en Japón y esto, ¿no? Pero bueno, ya ves que estaríamos hablando de lugares muy urbanos, muy siglo XXI y otros donde pues la cultura se ha preservado, las culturas anteriores, ¿no? Sí, uno de los festivales que más me gustó es al sur de Taiwán y es en tierras indígenas. Y todo el festival está organizado por una tribu que vive a la orilla del mar. Eh, Ellos tienen mucho apoyo del gobierno, por ejemplo. Tienen su propio festival y tienen para pagar artistas internacionales para, porque justo Taiwán tiene un problema de identidad muy fuerte, de identidad cultural, y han descubierto, han llegado a la conclusión de que tienen que apoyar su cultura indígena primero para entender y dar a entenderle al mundo quiénes son. Entonces, apoyar la producción cultural desde sus festivales musicales, su producción de, ellos no lo llaman artesanía, lo llaman arte y se considera arte. Y, por ejemplo, hay muchos artistas indígenas que tienen un nivelazo internacional como artistas contemporáneos y una calidad de primera, ¿no? Y todos ellos tienen apoyo del gobierno y tierras. Y antes se quejaban mucho porque sí las tierras las había apropiado el gobierno, como sucedió en México, pero después de años de protesta, el gobierno las regresó para ellos. Y ahora hay apoyos, hay muchos fondos para estos festivales y entonces ellos nos invitaron a colaborar a mi esposo y a mí en una pieza junto al mar y es donde hicimos este huracán con basura y con desechos del mar que el mar sacó a la playa. Entonces fuimos a limpiar el mar, conseguimos las botellas de plástico, las redes de pescar, sí utilizamos material nuevo como metal para la estructura, pero todo se forró con bambú, con madera a la deriva y plásticos que salieron con la corriente. Tu marido también es artista, ¿no? Uh-huh. Sí, 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 sí. Sí, él es un maestro en bambú y Ah, madera. interesante. No, pues ahora sí, como dicen, tremendo, tremenda unión de materiales y de personas, ¿no? Se me hace excelente, porque el bambú tiene una versatilidad también casi tan grande como las telas. Sí, sí, se puede hacer un montón. De hecho, se puede hacer tela con bambú, Sí, así de versátil. sí, 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 sí. Norma, adelante. Material también muy durable. Bueno, le enviamos saludos a Oscar Martínez Beristain, que nos está viendo desde la ciudad de Oaxaca. Él es fotógrafo también.
Y ya casi para cerrar, no queremos extender demasiado en el programa, dando la hora que es en Taiwán, deberán ser ya casi pasadas las 12 o las 12 de la noche por allá. Lua, ¿qué sigue para Lua Rivera? ¿Cuáles son sus proyectos y sus sueños de presente y hacia adelante? ¿Piensa venir a México a exponer, por ejemplo? Totalmente, pero apenas estamos en la etapa de los 60 años para los que pueden ser vacunados y muchos países y fronteras no nos dejan pasar si no estamos vacunados, entonces tenemos que esperar, yo creo que otro mes más para poder empezar la planeación de cuándo ir a México. Yo sí quiero llevar también a mi esposo pues queremos recorrer Sudamérica y probablemente regresar otra vez a Nueva York a exponer ahí porque hay una buena amistad con un centro cultural y después regresar, ¿no? Esa es la idea. También lo quiero llevar a Canadá porque hay muchos parques, hay muchos espacios naturales que quiero que vea. No, muy bien. Bueno, a México ya Pero sabes que sobre puedes todo quiero entrar sin- enseñarle México. Quiero enseñarle México porque la riqueza natural y cultural es increíble y siendo que vivimos en el mismo meridiano, o sea, si tuvieses el planeta Tierra, este meridiano atraviesa México y atraviesa Taiwán. Estamos a la misma altura, entonces los ecosistemas en teoría son similares y en la práctica también, pero México tiene una diversidad, no sé cómo describirlo, es que después de haber visto tantos ecosistemas y tantos países, México tiene una diversidad que no, mames, está poca madre, así, y poder recorrerlo es increíble. Realmente yo creo que no sabemos la magnitud de la riqueza de país que tenemos porque no alcanzamos a percibirlo. O sea, es tan grande que no vemos, pero porque estamos Sí. muy cerca. Pero justo cuando puedes compararlo y con otros ecosistemas, con otros países, te das cuenta y te da esa nostalgia que dices, pero ¿por qué los recursos se usan de esta manera? Sí. ¿Por qué no se protegen más estos lugares? ¿Por qué no se protegen más las culturas tradicionales? ¿Por qué no se promueve más esto, lo otro? Creo que hay un conflicto en mí, en esa visión de desarrollo, pero pues ¿qué se puede hacer? O sea, será cuando la gente salga, aprenda de otros sistemas y regrese a cambiar el sistema desde la raíz, que va a haber un cambio. Porque también si los viejos hábitos se reproducen en las nuevas generaciones, es donde hay el problema. Y es lo que me di cuenta justo por el problema de violencia de género, que aquí se resolvió en 2 generaciones. Y dije, pues es que sí se puede. Sí se puede. Sí, sí, sí. No es magia, es simplemente cambiar hábitos de una generación a otra. Totalmente de acuerdo contigo, Lua. Y bueno, también a mí me han hecho esos comentarios, ¿no? Ustedes tienen un país grandioso y no saben apreciarlo. Fueron las palabras textuales, ¿no? De una persona que había estado primero aquí en Cuernavaca y luego fue a la selva y luego fue al desierto. Y decía, además el tamaño es impresionante, ¿no? Finalmente, si bien somos el 6º, 7º, no sé, del tamaño de países en el mundo, pero la diversidad es tal, aparenta ser mucho más grande, ¿no? Y es que, por ejemplo, también el problema de la movilidad de las personas en las comunidades, ¿no? En nuestro país es difícil. Hay mucha gente de comunidades pequeñas o rurales que no han salido de su comunidad durante toda su vida. Y cuando empiezan a salir, por ejemplo, en los encuentros que hemos hecho de música o de teatro, que viene gente del norte al centro del país, lo primero que nos dicen es esta maravilla que ha significado su viaje en camión de largas horas, atravesando desde el desierto hacia lo verde, que es esplendoroso,
Morelos. Dicen, pero es que tienen muchos árboles, es que hay mucha agua, es que allá no tenemos esto. Entonces, darnos cuenta de esta riqueza cuando estás inmerso en lo cotidiano y no puedes valorarla, hasta que a veces sales de tu propia comunidad y ves la carencia de verde, la carencia de espacios naturales y una riqueza impresionante, como tú lo has dicho, Lua, de México, ¿no? Que viéndola desde fuera, pues tú nos las traes de regreso y es un punto muy importante para reflexionar. Norma Redondo te manda felicidades. Y bueno, tu mami, que también es una gran artista, una gran fotógrafa mexicana, Marisela Figueroa Samilpa, te manda abrazos desde acá. Nos pedía de cumpleaños que poder ir a verte, ¿no? Sí. Qué linda. Ay, sí. Pero llevas en la sangre un talento que se hereda y que se extiende más allá de una generación. No lo dices, son varias generaciones en ti de artistas, ¿no? Tu abuela, tu madre, grandes mujeres, muy admiradas y muy queridas aquí en Morelos y en México también. Sí, ahí de. Y bueno, yo no me puedo aguantar Lua, de decirte, me encanta tu color de pelo, Jade. Gracias. Desde que te vi tenía ganas de preguntarte de cómo lo percibe la gente, porque bueno, el jade es de todas las culturas del Oriente, pues un color y una piedra muy apreciada. No es piedra en sí, pero bueno, la vemos como tal, ¿no? Aquí en Va a parecer broma, pero en realidad era morado. ha ido degradando el color a un tono más. No, es que este tinte era morado, pero con el sol y con las lavadas se fue volviendo azul y después turquesa y ahora es verde. Nada más. No, pues está muy bien. Es un tinte camaleón. Dicen que los hombres luego parecemos retrato, porque siempre estamos iguales casi todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí es una envidia toda esa metamorfosis. Porque qué padre levantarte y verte distinto. El color verde, sepan que en Tetelcingo, hace muchos años las mujeres de Tetelcingo, tienen una comunidad indígena náhuatl de aquí de nuestro estado, del pueblo originario, se teñían el cabello de verde cuando estaban en edad casadera. Era una manera de decir, no lo digas en voz alta que va a escuchar su marido, ¿eh? Pero no es náhuatl. Nando bromeaba también diciendo que, bueno, tal vez tus ojos rasgados te hayan hecho un poco más fácil la interacción con la cultura en Taiwán. Pues de hecho sí. Parece broma, pero sí. Muchas veces me hablan y sacan de onda cuando hablo español de aquí, que soy nativa de aquí. Y justo de esta parte sur de Taiwán, donde está junto al mar, con la comunidad que trabajamos hace un año, ellos creen que pertenezco a la tribu de los Amis. Entonces siempre me dicen, pero que no eres de aquí. ¿Qué pasó? Y hay otro artista indígena de esta tribu que siempre es que ellos se dicen a sí mismos tribus, porque son muy chicas. La población es muy pequeña. Hay otro amigo que es también maestro de bambú que dice que es mi tío y ahora ya me adoptó porque soy su sobrina, porque nos parecemos. Nada más. Pues los Amis es uno de los pueblos más antiguos de toda esa zona. Ahí, qué maravilla que se identifiquen así. Sí. Lucía Rivera te manda saludos. Y tienen que... leyendo los mensajes. Sí, aquí es que como transmitimos también por Facebook y otras cosas, entonces, bueno, el celular de Norma nos sirve para recibir los WhatsApps y los mensajes, todo esto.
Aquí es Sí. la víctima de la intercomunicación. Y bueno, pues no sé si quieras agregar tú algo, Norma, porque yo creo que ya abusamos bastante aquí en el Lua por la hora ya. Aquí estamos quitadísimos de la pena porque es la mañana, ¿no? No, solo pues agradecerle muchísimo esta oportunidad de mirar este mundo mágico que Lua nos comparte, de poder ver nuestra patria desde sus ojos y desde la distancia, nos hace ver la cercanía con lo nuestro y valorarlo también. Y agradecer también estos lazos que nos permite, ahora sí que la digitalidad, ¿no? Poder entrevistarte es algo mágico en sí mismo. No sabes qué gusto le ha dado a toda la gente que te conoce por acá, el tener este acercamiento. Y este programa pues queda grabado en la página de Culturas Populares de Morelos y en la página de la Casa de los Pueblos de México y el Mundo, Nochtincali, para que pues pueda compartirse, ¿no? Quienes no lo hayan podido ver completo o no lo hayan podido ver en este horario, puedan verlo y pues también puedan compartirlo por allá. Yo en especial ya lo compartí a mi hija para que se lo comparta a mi nieta que se está iniciando precisamente en este camino artístico como artista plástica y visual. Ella está estudiando artes mediáticas en Chicago, tiene 11 años, así que ver el trabajo va a ser Aplicada. extraordinario, formativo para ella, ¿no? Va a ser un impulso creativo. Pues muchísimas pues gracias, muchas de gracias veras, por la Lua. invitación. Ha sido un Al encanto contrario. y un privilegio poder tener, saludarte a ti después de tantos años de no verte, y en el otro caso, pues tener un pequeño atisbo de tu trabajo y de cómo es la vida allá al otro lado del mundo. De veras que muchísimas, muchísimas gracias. Sí, No, gracias a ustedes por la invitación. Eres grande, Muy Lua bueno Rivera. compartir. Lucía Rivera dice, eres grande, Lua. Tía. La tía. Muchos abrazos, tía. Te quiero mucho. Extraño a todos, pero ya tengo que esperar a que me vacunen y ya. Espero que no me dé alergia a la vacuna. Después de eso ya llegaré. Bueno, te queda el brazo un poquito entumido y te da mucha flojera por lo general, ¿no? Es raro cuando te causa otros efectos. Esperemos que no lo sufras tú, Lua. Yo Pero también sí vale espero. la pena vacunarse, ni modo, no hay de otra. Sí, bueno, ya en otra ocasión nos compartirán también la obra de tu esposo, que debe ser muy interesante su trabajo. Sí. Y seguiremos dialogando. Por cierto, si es de vuestro interés, también hay una amiga aquí que es indígena y que trabaja textiles de la manera tradicional y contemporánea. Ella es artista contemporánea y habla español porque estudió en España. Y Mira. habla español muy bien. Si quieres, también te paso su contacto. Si requieren saber más sobre las indigenidades de Taiwán. Ella tiene mucho contacto con los artistas aquí y es muy abierta, es muy amorosa. Justo apenas nació su segundo hijo y yo la conocí cuando tenía el primero, cuando iba a nacer el primero. Yo creo que es interesante saber más sobre sus leyendas y su cosmovisión. Y si necesitas, ella puede ser muy buen contacto porque habla español. Al estilo pues, español de España. Pero encantados por los dos, tanto por tu amiga como por tu marido. Porque si él trabaja bambú, aquí estamos en la orfandad de gente que trabaja el bambú. O sea, tenemos muchas posibilidades y realmente no se hace, ¿no? Entonces sería maravilloso conocer a los dos. Obviamente por separado para que sea programa de cada quien, ¿no?
Ya Ahí dame estamos la- entonces puestísimos para estas entrevistas nuevas. Esperamos sus contactos. Te agradecemos de corazón. El tiempo de traducción. Gracias. Nos vemos, Lua, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Desde mi pequeña oficina. Yo también, y quité el pañal. Es que tenía un trapo atrás y me decían, oye, es que sales con un pañal atrás. Y digo, no es pañal, es con lo que limpio el escritorio. Pues ahora sí lo quité para que no parezca. Le agradecemos a Roberto Garay, a Jenny, que nos hace posible estas transmisiones, y a las instituciones que hacen posible también este programa. Nos despedimos, nos estamos viendo la próxima semana. Muchísimas Hasta luego. gracias, Lua. Y buenos días casi para ti. Bonita noche, bonito día. Igualmente. Igualmente.